Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber reconocido de forma legal al gobierno de Delcy Rodríguez. Esto ya está generando diversas repercusiones y también escenarios de análisis que no se pueden perder ese episodio, porque vamos a tener a diversos especialistas desde los Estados Unidos para ver qué significa ello. Es un punto de inflexión. ¿A qué responde este discurso de los Estados Unidos? Recordemos que el último sábado hubo ese encuentro con varios líderes latinoamericanos donde Donald Trump dejó varias ideas claves, y de eso vamos a hablar durante esta jornada. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Trump sobre Delcy Rodríguez. Adelante. Y me complace anunciar que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno de Venezuela. De hecho, los hemos reconocido de manera legal. También acabamos de alcanzar un hito histórico. Y recordemos que todo esto se da enmarcado en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países luego de varios años. ¿Qué significa ello también? ¿Qué terreno está pisando en estos momentos los venezolanos, sobre todo la oposición? Esta transición, que realmente es transición, es un reacomodo, o lo que muchos especialistas ya están comenzando a advertir de que el petróleo es el eje central de todo este asunto. Y a propósito de ello, también durante este encuentro de líderes, con líderes latinoamericanos, donde Donald Trump prácticamente los convocó para pedirles muchísimas cosas sobre una coalición militar y todo ello, habló sobre el petróleo venezolano. Incluso podríamos decir que hasta se jacta ya tener ese petróleo venezolano, que ahora es petróleo estadounidense. Escuchamos. Desde esa operación hemos estado trabajando muy de cerca con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un excelente trabajo colaborando con nosotros. Y está haciendo un gran trabajo porque está trabajando con nosotros. Si no estuviera trabajando con nosotros, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no estuviera trabajando con nosotros, diría que está haciendo un pésimo trabajo, inaceptable. No, pero está haciendo un gran trabajo, Marco, ¿verdad? Se lleva muy bien con Marco. Estamos extrayendo cantidades enormes de petróleo. Están haciendo más dinero ahora de lo que jamás han ganado. Jamás han ganado con las grandes compañías petroleras. Y ellos están ganando, haciendo más dinero. Nosotros estamos recibiendo algo. Están recibiendo mucho, están ganando más dinero ahora que nunca en la historia de su país. ¿Se imaginan? Y se está gastando de forma adecuada y lo están observando muy de cerca. Usted lo acaba de escuchar. Donald Trump dice que es magnífica, que está haciendo un buen trabajo, un excelente trabajo, y claro, hay un factor clave, el petróleo. El petróleo que ahora es estadounidense. Recordemos que el pasado 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue detenido, fue atrapado y ahora encara la justicia estadounidense, muchos venezolanos, muchos en la diáspora venezolanos se preguntaban, ¿esto realmente significa el cambio? Y cuando llegó este gobierno de transición con Delcy Rodríguez, con miras y aspiraciones incluso a elecciones libres, muchos dicen, ¿cuál es el camino que se está tomando en Venezuela? Y claro, muchos dirán, a conveniencia. Quizás Donald Trump dice que es una mujer magnífica. ¿Hasta qué punto? Porque recordemos que Delcy Rodríguez también estuvo investigada y de hecho sigue aún su nombre colocado por el Departamento de Tesoro, por los departamentos de investigación de los Estados Unidos como pieza clave del chavismo por delito de lavado de activos, por narcoterrorismo, entre otros, hasta por narcotráfico. No la están tocando porque es una pieza clave a conveniencia de los Estados Unidos, donde el petróleo, repito, es un eje central, es el factor más importante y lo que está en la mira de la administración de Donald Trump. Y a propósito, luego de toda esta situación, luego de este discurso, de este acercamiento, de esta proximidad, pues Delcy Rodríguez a través de las redes sociales utilizó su cuenta X y dijo lo siguiente, ya lo van a ver en pantalla, prácticamente le agradeció a Donald Trump por esta cordialidad, ¿no? A ver, gracias por reconocer formalmente mi gobierno, ¿no? Luego de que ésta anunciara la decisión tras restablecer también las relaciones diplomáticas entre ambos países esta semana. Vamos a leer textualmente qué fue lo que dijo Delcy Rodríguez. Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país. Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad. ¿Quién lo iba a pensar que Delcy Rodríguez, la que en varias oportunidades lanzó discursos antiimperialistas, ¿no? Los yanquis, y siempre incluso salía de la mano con Diosdado Cabello, hasta con el propio Nicolás Maduro, prácticamente suavecita, se allanó
en un camino, en un sendero distinto para Venezuela que muchos se preguntan para dónde va, qué es lo que realmente viene luego de este reconocimiento formal y legal por parte de los Estados Unidos. Vamos a seguir hablando de Venezuela, pero también enmarcado en lo que ha significado esta reunión de Donald Trump, porque les hablaba de esta ceremonia, de esta convocatoria en Miami, en Palm Beach. Llegaron diversos dignatarios de América Latina, entre ellos Javier Milei, muy cercano a Donald Trump, también el presidente de Bolivia, el presidente Nayib Bukele, El Salvador, entre otros. Está la foto de rigor, todos bien acomodados, pero realmente el aspecto central, trascendental de esta situación, de esta cumbre, escudo de las Américas, ¿no? Es básicamente un pedido de los Estados Unidos hacia ellos, una cooperación permanente, sistemática para poder derrotar al crimen organizado, para poder frenar al narcotráfico en la región y también para hacer una coalición militar. ¿Qué significa esta coalición militar? ¿Cuáles son las aspiraciones de Donald Trump con miras a América Latina? Eso también se lo vamos a preguntar a nuestros especialistas y todo ello enmarcado también en este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Dónde queda la oposición? ¿Dónde queda esa aspiración a estas elecciones libres, esta composición y legitimidad también al cuerpo democrático de Venezuela que prácticamente fue desmantelado durante el chavismo? Esa es la gran pregunta, pero lo que generó indignación en las redes sociales y también repercusiones fue lo que dijo el propio Donald Trump. Y fue sobre el idioma, nuestro idioma. No voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo. Vamos a escucharlo. Adelante. It helps. He's got a language. He's got a language advantage over me, because I'm not learning your damn language. I don't have time. I was okay with languages, but I'm not going to spend time learning your language. That much I won't do. Just give me a good interpreter. ¿Cómo se lo habrán tomado los líderes latinoamericanos cuando estaban ahí sentados frente a Donald Trump y escucharon esa premisa? Se lo preguntamos también a usted. Usted puede comentar durante este episodio, en este programa. Dejen sus comentarios, también suscríbase a nuestro canal, pongan la campanita, también la mano arriba, sus likes y todo ello. Y de esta forma sigamos también informando sobre la coyuntura internacional. Pero vamos a seguir sobre los últimos acontecimientos, vamos a seguir informando, porque quien se ha pronunciado ha sido el presidente del régimen cubano, Miguel Ángel Díaz-Canel, y lo ha hecho a través de un tweet, ¿no? Y claro, desde su punto de vista, mientras la isla prácticamente se está desbordando de muchos problemas sistemáticos por décadas, estamos hablando de una crisis energética, estamos hablando de falta de medicamentos, de alimentos, de lo que ha significado para muchos cubanos escapar de esta dictadura, donde hay presos políticos, donde tu voz, cuando la alzas, simplemente significa una condena y tras las rejas. Eso es el régimen cubano de Miguel Ángel Díaz-Canel, que se ha tomado el tiempo para analizar esta cumbre propiciada por los Estados Unidos y simplemente lanzó el siguiente mensaje. Y ha utilizado el término neocolonial. Vamos a verlo a continuación. Lo vamos a leer con ustedes, a ver de qué trata esto exactamente. La pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por Estados Unidos con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a esto con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países. Y algo que le vamos a preguntar a nuestros especialistas también durante estas jornadas que se nos viene es qué significa la soberanía de los países. ¿Cuál es el punto o la línea roja de análisis que se pone sobre la mesa y que se puede ver de esta realpolitik, de este término geopolítico real, ¿no? Donde básicamente la pretensión de los Estados Unidos ha sido defender los intereses de su nación? ¿A qué costo? ¿Qué significa esto también para el derecho internacional? ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿No? Porque pone sobre la mesa algo que están comentando mucho, algo que también está generando repercusiones. Hay diversas voces a nivel mundial de lo que significa pues, el tratamiento de la política exterior de los Estados Unidos, y de eso también vamos a hablar, pero esto es lo que piensa Miguel Ángel Díaz-Canel. Más allá de pensar en ello,
debería estar pensando en su gente, en lo que está ocurriendo con su gente, incluso con investigaciones periodísticas donde revelan que la ayuda internacional que les está llegando en estos momentos por barcos prácticamente luego son vendidos en dólares. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de ese socorro, de esa solicitud de ayuda a muchas personas a nivel internacional y luego de ello estén vendiendo toda esa mercancía que es de ayuda para sus connacionales? Vamos a dejar el tema de Miguel Ángel Díaz-Canel, que ha tildado, recordemos, como neocolonial esta reunión que ha tenido Donald Trump con estos países. Y ahora vamos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y ella le ha respondido a Donald Trump, y es que Trump siempre con cada pronunciamiento, sin lugar a dudas, ha retumbado no solamente la esfera internacional, sino ha tocado la fibra más sensible de México. A ver, ¿qué dice? Hay dos temas en los que Estados Unidos puede ayudar a México: frenar el tráfico ilegal de armas y reducir el consumo de drogas. Pero a mí lo que me parece más interesante es lo que le dijo, ¿no? Mire, por lo menos el 75% reconocido por el Departamento de Justicia viene de los Estados Unidos y se refiere al tráfico de armas ilegales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene. Por lo menos el 75% reconocido por el Departamento de Justicia viene de los Estados Unidos. Por ello, que ella le insta a Donald Trump a frenar ese tráfico ilegal de armas y reducir el consumo de drogas. Vamos a escuchar. Adelante. Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no. Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Y hemos avanzado. Mañana van a ver los resultados de seguridad y tenemos que seguir avanzando en los resultados. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a mostrar ya con más detalle. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Y en Radar 24 estamos en estos momentos con Julio Chilin, politólogo, autor y director de Patria de Martí. Un placer estar con usted, Julio. El gusto, Carmen, es todo mío y gracias a ustedes por la invitación. Julio, contigo me gustaría abordar este tema que ya está teniendo muchísimas repercusiones. ¿Qué ha significado? ¿Cuál es la lectura que le das a esta cumbre donde Donald Trump ha reunido a líderes latinoamericanos y donde, digamos, la idea central de lo que se está hablando en estos momentos, en esta coalición militar a nivel internacional? ¿Cuál es la mirada que tiene Donald Trump sobre América Latina? La idea es que los Estados Unidos insertarse nuevamente en el hemisferio occidental, algo que trágicamente por décadas los Estados Unidos abandonó, y ese espacio fue llenado por China comunista, Rusia, Irán y a un grado menor Corea del Norte. Ha proliferado los carteles de la droga ya allegados a las estructuras del poder de algunos países. El socialismo ha hecho enormes avances, utilizando entre muchas cosas la inmigración ilegal, el tráfico de personas. Entonces, los Estados Unidos está reenfocado en sacar estas potencias liberticidas del hemisferio occidental y de revertir
el socialismo en el continente. Entonces, la idea de tener una cumbre democrática, o sea, tener una cumbre con gobiernos que comparten los valores. A propósito, fue excluido, por ejemplo, el gobierno de México. Así es. El partido Morena es un partido que fue confeccionado por la inteligencia castrista. En México, los carteles de la droga controlan prácticamente el 70% de los estados, tienen una influencia del narcotráfico extraordinario. México ha sido un aliado y muy particularmente el partido Morena, de movimientos y regímenes dictatoriales. Entonces, no tiene ningún sentido que estuvieran compartiendo, porque ellos son el problema, ellos no son la solución. Lo mismo podemos decir del presidente Petro en Colombia, otro marxista que, utilizando el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, a sugerencia de Fidel Castro, abandonó las armas y la mezcla de su movimiento con el narcotráfico, que las guerrillas en Colombia se han nutrido del narcotráfico como una fuente de ingreso y un mecanismo para desestabilizar a los Estados Unidos. Lula da Silva fue coautor del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que junto al tirano difunto Fidel Castro se reformuló la forma de promover el marxismo en América Latina, utilizando las instituciones democráticas para subvertir el orden. Entonces, bajo ningún concepto, es más, parte del problema de organizaciones regionales e internacionales como las Naciones Unidas es que sientan a dictaduras y a democracias bajo una misma equivalencia, y eso lo único que hace es destruir los valores democráticos, la legitimidad de la soberanía popular, y darle una voz, una tribuna, y permitir que obstaculicen el progreso verdadero. Entonces, esta cumbre democrática está diseñada para, de una manera efectiva, ofreciendo a los Estados Unidos sus recursos, principalmente tecnológicos, para combatir el narcotráfico, que tenemos que entender, Carmen, el narcotráfico está vinculado a el socialismo continental. Tienen una relación ya simbiótica y esa es el frente. Y fíjate que el gran problema del tráfico de personas y el movimiento a través de México de la inmigración ilegal eran los carteles de las drogas lo que estaban facilitando eso. Entonces, Julio, pero sin lugar a dudas, poner eso. correcto, Julio, pero sin lugar a dudas, ahí me permite hacer un paréntesis. Cada país es particular en América Latina. Compartimos problemas transversales como el narcotráfico, lo compartimos. Compartimos economías ilegales, trata de personas, minería ilegal, sobre todo en el Perú, Ecuador, el oro. Tenemos minerales críticos, sustanciales aquí en América Latina. Entonces, ya muchos analistas ponen su voz y dicen, ¿qué significa esto de hacer una coalición militar? ¿Es ceder soberanía? ¿Ceder también algún tipo de, aspecto legal donde los Estados Unidos pueden, comenzar a actuar en pro de frenar esta criminalidad, pero a costo de qué? ¿Cuál es tu mirada y qué responderías a ello? Es todo lo contrario, la defensa de la soberanía de los países que has mencionado, particularmente los países que participaron, los 12 países que participaron en esta cumbre. Recordemos que China, o sea, la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental es de China comunista y está en Argentina, gracias a el gobierno de los Kirchner. Entonces, la realidad es que ese espacio que los Estados Unidos se retiró, China, por medio de diferentes ejes de influencia, tiene una presencia extraordinaria. En México, los chinos comunistas, que ya la clase empresarial en China está ligada a el Partido Comunista Chino. O sea, hay que entender, los chinos comunistas no son capitalistas en el sentido que lo entendemos en el occidente. Y
cada vez más el acuerdo de libre comercio que había entre los Estados Unidos, México y Canadá, China, la razón por la cual se volvió a reformular fue porque China estaba aprovechándose de esos acuerdos por medio de su presencia en México y la relación que tiene con muchas empresas siendo dueños en gran medida. O sea, China lleva una guerra asimétrica contra el Occidente desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí es donde está la verdadera amenaza de la soberanía nacional. Los Estados Unidos está ocupando una responsabilidad que al abandonarla fue llenado por verdaderos enemigos de la libertad. Y en un contexto más amplio aún, la realidad del mundo es que las potencias grandes siempre tienen una influencia de una dimensión grande sobre países más pequeños. Son las reglas de la vida. Entonces, claro, es mucho más preferible tener a los Estados Unidos de amigo y no tener a China o a Rusia que buscan un control mucho más brutal y asfixiar las libertades civiles. Mira, en cuanto al el aspecto de la ley internacional, sí, ya a la vez que los carteles de las drogas son categorizados como grupos terroristas, los Estados Unidos tienen la licencia legal para ir a buscarlos donde se encuentren. Y si hay un gobierno que presenta muestras o de un Estado fallido o de complicidad con el narcotráfico, donde los Estados Unidos se le está proporcionando con la vasta inteligencia, gracias a la tecnología, dándoles detalles exactamente del movimiento de la droga, de dónde están los laboratorios, que esto fue lo que ocurrió, dicho sea de paso, con el presidente Petro. De estarle diciendo dónde está, y si el gobierno no actúa, los Estados Unidos tiene claramente el poder legal de hacerlo, porque gran parte de esa droga busca terminar en los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos, y dicho sea de paso, hay que entender el grave problema social que esto causa, pero fíjate que, y tenemos el caso de Ecuador y el caso de Colombia. ¿Por qué Ecuador es golpeado con tanta desestabilización social a raíz del narcotráfico, y sin embargo Colombia no ve eso, que es de donde radica? Muy sencillo, porque aquí vemos la fusión entre el narcotráfico y el socialismo. Entonces, a Ecuador, el hecho de que fue un país que formó parte del eje del Foro de Sao Paulo dictatorialmente, con el Correa, que quiso convertir a Ecuador en un Venezuela, y no pudo, porque las Fuerzas Armadas no se lo permitieron, no fueron cooptados. Esa supervivencia de la democracia ecuatoriana pues hace que sigue siendo un foco de su desestabilización. La razón por la cual el embajador castrista fue expulsado los otros días por los claros vínculos con el espionaje, la inteligencia y el narcotráfico en Ecuador. Entonces, cuando vemos ya el narcotráfico como un arma de guerra para desestabilizar a gobiernos, y cuando vemos, volviendo al caso de México, la protección, López Obrador en efecto fue un apologista de la droga. El discurso de la presidenta Sheinbaum, el consumo y que las armas vienen, por favor, es un insulto a la inteligencia. Es lo que ya mencioné. Él cree asumir la responsabilidad que tiene su gobierno en tolerar esa actividad que operan plenamente en más del 70% de los estados. Muchas gracias, Julio Chilin, politólogo, doctor y director de Patria de Martí. Un placer conversar contigo. El gusto es todo mío. El secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró que ya llegó a ese país, adivinen, $100 millones en oro proveniente de Venezuela. Y también lo que ha mencionado y que está generando ya repercusiones, análisis, comentarios, es que en Venezuela le van a construir una estatua de honor a Donald Trump. ¿Y esto por qué? Vamos a escucharlo. Adelante. Firmamos las primeras licencias para que empezaran a fluir minerales críticos y también preciosos. El viernes llegaron $100 millones en oro de Venezuela a Estados Unidos. Esto es tanto para propósitos industriales como para otros usos comerciales.
Venezuela tiene 500 mil millones de dólares en recursos de oro, pero también tienen otros minerales críticos, bauxita para aluminio, que necesitamos para la defensa y para bienes de consumo. Tienen recursos de carbón que pueden usarse para ayudar a generar energía, para de nuevo ayudarnos a ganar la carrera armamentista de IA con China. Así que son ricos en minerales, y al igual que aprobaron una increíble ley de hidrocarburos en enero, en 3 semanas su legislatura lo hizo en respuesta a Estados Unidos. Eso está creando oportunidades de inversión para capital humano y financiero en su país que no habíamos visto. Y ahora, el lunes, mañana, están introduciendo un cambio similar en el régimen, las leyes, para todos los minerales críticos en la minería. Y así, cuando estuvimos allí esta semana con ejecutivos tanto de petróleo y gas de Estados Unidos como los principales ejecutivos de la minería, esta gente está muy entusiasmada con regresar a Venezuela. Ya habían estado allí a menudo en el pasado, ven una gran oportunidad. Y les digo, el pueblo de Venezuela van a levantar una estatua al presidente Trump como un gran liberador, porque ha reabierto su economía después de más de 2 décadas. El entusiasmo es alto a nivel de base en Venezuela por lo que su futuro puede ser. Y otra vez es divertido traer el oro a casa para América el viernes desde Venezuela. La asociación es muy fuerte allí con Delcy Rodríguez y el liderazgo en Venezuela. Suenas como un atleta olímpico que trae a casa la medalla de oro ahora que... Bueno, en parte el presidente Trump ha prometido una edad de oro de abundancia, así que qué mejor manera de empezar con Venezuela que el primer mineral crítico sea literalmente barras de oro macizo, regresando como parte de esta nueva relación con Venezuela. Bueno, esperamos con ansias las barras de oro macizo, la oportunidad de la foto. Nos gustaría estar presentes en esa ocasión. El secretario Burgum. Y que también se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido María Corina Machado. Esto ocurrió en la Casa Blanca. Y claro, también genera diversas narrativas, porque mientras Donald Trump habla de la legitimidad del gobierno interino de Delcy Rodríguez, esto quizás a conveniencia, lo dejo en interrogante, usted lo podrá comentar más adelante quizás. Lo cierto es que ha sido el segundo entre ambos, un cara a cara, ¿no? Y algo que pone de manifiesto de varias preguntas, varias interrogantes. ¿Qué pasará en Venezuela? ¿Realmente se aproxima a esos comicios transparentes, democráticos, que todos los venezolanos en la diáspora anhelan, y también los que están dentro? ¿Realmente se logrará un cambio de régimen? ¿Volverá la democracia? ¿Volverá a instalarse también todo el entorno y todo el aparato democrático en ese país? Y a propósito de María Corina Machado, ella también va a asistir a la asunción de José Antonio Kast. Estamos hablando del presidente electo de Chile el próximo 11 de marzo en el Congreso Nacional en Valparaíso. Va a estar presente ahí la lideresa del Premio Nobel, María Corina Machado. Y esto no solamente tiene un gesto diplomático, tiene un gesto altamente político. La presencia de María Corina Machado, que para muchos pues debería ser la presidenta de Venezuela. Ella fue pues la primera representante, no luego Edmundo González Urrutia, porque no la dejaron postular a ella, no la dejaron candidatear, pues llegó para tomar su puesto, y sería ella quien muchos aspira, la diáspora venezolana, para que logre el poder en Caracas. Vamos a ver si realmente hay una transición y también comicios generales. Y para mí es un verdadero placer conversar en estos momentos con Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela. ¿Cómo estás, Orlando? Un placer, de verdad. Un placer, Carmen. Gracias nuevamente por la oportunidad. Orlando, ¿qué significa esto del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Venezuela? Y esto que venga de la mano también con esta narrativa del propio presidente de los Estados Unidos de que Delcy lo está haciendo magnífico, lo está haciendo muy bien, y que reconoce su gobierno como legítimo, como legal. Bueno, lo primero que quiero destacar es que estamos en una situación inusual donde no necesariamente un pronunciamiento político le reviste tal carácter de legitimidad o de pleno reconocimiento, fíjate lo que te digo, a quien surge como benefactora de esas expresiones. Aquí estamos en presencia de un elemento estratégico, de una aproximación diplomática que ciertamente habilita las relaciones diplomáticas para cumplir in situ, en el caso de Estados Unidos en Venezuela, con una agenda que viene impuesta por Washington. Esa agenda pasa por muchos meridianos, tanto económicos, pero también sociales, políticos. Es una aproximación que le lee la cartilla de cerca, allí desde Valle Arriba, donde está la embajada norteamericana Miraflores, que eventualmente
busca la reestructuración del Estado para salir precisamente de un Estado cooptado por un autoritarismo también inédito en Latinoamérica y reactivar, digamos, las libertades civiles y políticas plenas, ir a elecciones y refundar una democracia moderna. Correcto, pero ¿cómo entendemos este pronunciamiento de Delcy Rodríguez, de Donald Trump, ¿no? Un acercamiento, incluso una proximidad o una amistad no peligrosa para muchos, pero que tiene un factor clave que algunos analistas aseguran que es el petróleo, ¿no? Y que es el foco de Washington? Pero ¿qué implica este restablecimiento? Y me refiero también para los venezolanos, ¿no? ¿Qué significa ello ya en el terreno diplomático, Oscar? Bueno, lo primero es que hay el restablecimiento, ciertamente, de una función consular que es muy importante. Venezolanos en el exterior, cuando se active o se reaperture la embajada, van a tener un servicio consular para temas de identidad, para temas de autenticación de documentos, para fe de vida, para una serie de trámites que han sido muy traumáticos y que no se han podido cumplir en los últimos años, después de 7 años de suspensión de relaciones diplomáticas. Lo mismo en Venezuela, la obtención de visas para ir a Estados Unidos por parte de venezolanos en el país, en Venezuela, la legalización de documentos por parte de norteamericanos. Atención, toda una serie de trámites que se tendrán que hacer vía consular o vía embajada, con la incorporación de eventuales inversiones o inversionistas extranjeros en el país, acuerdos comerciales, el respeto y acotamiento de una serie de lineamientos que ha diseñado Washington en este aspecto, son los que se reactivan con esta reapertura de la embajada en Venezuela. Te repito, es una reapertura de orden operativo, de orden logístico, de vocación igualmente consular, pero que no necesariamente tiene una lectura de un reconocimiento político de representación judicial, porque debemos recordar, Carmen, atención, que también hay juicios y procesos en Estados Unidos contra activos venezolanos que se están desarrollando y que todavía gozan de la representación tanto de las directivas de Citgo, por ejemplo, de PDVSA ad hoc, o como la Asamblea Nacional 2015. De tal manera que aquí tampoco ha perdido vigencia todo el marco regulatorio de control por parte de la Oficina de Protección y Control de Activos Extranjeros, la OFAC, en Estados Unidos, que sigue licenciando bajo un control administrativo todo lo que sucede en Venezuela. Entonces es un reconocimiento desde el punto de vista técnico-diplomático al Estado como Estado venezolano, más no al gobierno. Correcto. Qué buena precisión, porque Delcy Rodríguez, como también lo hemos mencionado durante esta jornada, pues forma parte de esos activos investigados como clave o protagonista del chavismo, donde incluso hay pesquisas contra ella por el lavado de activos, el narcotráfico y otros. Pero hablando más del terreno diplomático, pero enlazado con, digamos, tu análisis de lo que podrían ser las posibles elecciones en Venezuela, ¿cómo ves tú ello? Porque esto significa un punto de inflexión técnico, legal, para trámites, para facilitar la vida a los venezolanos, sin ningún matiz político. Pero de pronto tenemos reuniones que Donald Trump da con María Corina Machado, reuniones donde habría también un respaldarazo, pero mientras tanto da este discurso de legitimidad a Delcy Rodríguez. Entonces, ¿tú lo ves algo paradójico o tiene un sentido, ¿no? Con miras a posibles elecciones en Venezuela, algo que nosotros hemos hablado con muchísimos venezolanos y es la aspiración máxima, ¿no? Ya sea quien sea el candidato, pero lo importante es que se puedan dar estos comicios generales muy pronto. Bueno, muy importante que usted haya puesto sobre el tablero este asunto de las elecciones, porque es precisamente a través de la presencia de Estados Unidos in situ, en Caracas, como también se pueden llevar a cabo, digamos, la lectura de una agenda, lo que te he dicho a veces, de un tableau de hôte, de un menú fijo de lo que hay que hacer. No solamente es un menú fijo económico. Aquí viene la parte de la reestructuración del Estado, por una parte, lo que es la recomposición, la depuración de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público, acompañado de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral,
de enroques en temas, por ejemplo, igualmente institucionales o de poderes públicos. Ya veremos de pronto qué sucede con la correlación de fuerza en el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia. Ya sucedió que se hizo renunciar al fiscal, que igualmente se le da un premio de consolación, pero forma parte de lo que te he comentado, del proceso de depuración. Y esto es lo que significa poder decirse las cosas mucho más cerca en Caracas, con lo cual, en el entretanto, el presidente Trump tácticamente asume una posición de mano de seda e incluso de un reconocimiento, te repito, que es estrictamente político y diplomático para mantener todo este proceso sin un salto al caos o sin un salto, digamos, a la violencia. Correcto. Y hablemos del factor petróleo, por favor, Orlando, en el sentido de que lo ha dicho el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ha dicho que es sustancial tener, digamos, en la mira, ¿no?, lo que significa el petróleo, ¿no?, para Venezuela, y que ya es un petróleo de los Estados Unidos como tal. Lo ha dicho en sus últimos pronunciamientos, ¿no? Y lo ha dicho claramente, es decir, lo dejan en interpretaciones, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? En medio de estos, digamos, de estos factores, ¿no? Tienes la transición, tienes un discurso de legitimidad de Delcy Rodríguez, tienes reuniones con María Corina Machado, tienes aspiraciones de la oposición a elecciones libres, y de otro lado tienes el factor económico, tienes el tema del petróleo. ¿Cómo, digamos, juegan de la mano, no? La narrativa tiene que ser elástica, ¿no? También ahora está el tema del oro. En Venezuela se acaba de autorizar, digamos, el envío de oro a los Estados Unidos mediante una licencia. Y digo que la narrativa debe ser elástica porque recordemos que también el presidente Trump tiene un electorado, tiene un público al interno de Estados Unidos que rendirle cuenta. Luego, de pronto él acentúa el tema del saneamiento o de la normalización del tema petrolero, de la flexibilización de lo que son las cargas de explotación, de comercialización, que no quedan monopolizadas por PDVSA, que es un régimen controlado, digamos, administrativo, por Delcy y por todo el régimen de Caracas. Lo que hace Trump con esto es, te repito, de pronto asume una narrativa, por una parte, que le da, digamos, no sé si llamarlo una suerte, digamos, de reconocimiento, de colaboración a lo que la señora Delcy Rodríguez hace en Venezuela respecto a la agenda que le está cantando desde Pennsylvania Avenue la administración Trump, pero por otro lado, al tiempo que esto sucede, se reúne con María Corina Machado para revisar cuáles son, digamos, los planes de la propia María Corina Machado de una transición, en qué debe consistir ese proceso de reforma electoral, proceso que ya aquí mismo en tu programa te he dicho que no duraría menos de un año y que hay que tener conciencia de que es un proceso que en todo caso lo veremos hacia quizás finales del 2027 o en todo caso mediados del próximo año. En esto está consistiendo esta dualidad que pareciera que es una paradoja, pero al final trata de armonizar las narrativas necesarias para, digamos, eventualmente satisfacer varios frentes o varios públicos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y teniendo en cuenta que también hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. Vamos a ver realmente cómo desencadena todo ello. Gracias, siempre un placer, ¿eh? Orlando Viera Blanco, ex embajador venezolano aquí. Gracias por estar en Radar 24. Gracias a ti, Carmen. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos en este nuevo capítulo de Radar 24. Ya sabes, si no se ha suscrito, hágalo para seguir con la coyuntura internacional. También pueden dejar sus comentarios, sus likes, también apreciaciones y también reflexionar con nosotros sobre algunas preguntas. Y le dejo dos sobre la mesa. ¿Qué piensa lo que ha dicho el ministro del Interior de los Estados Unidos sobre esta estatua en honor a Donald Trump, el gran libertador? Es lo que ha mencionado. ¿Realmente se va a concretar? ¿Cómo lo ve usted? Y de otro lado también el pronunciamiento de Trump a todos los líderes latinoamericanos que se encontraban en esa cumbre, ¿no? Y le dijo que no iba a aprender el idioma, el maldito idioma, porque estaba muy ocupado, que no le daba tiempo. ¿Qué piensa usted? Bueno, son los términos que ha utilizado el propio presidente de los Estados Unidos. Y ya saben, pueden seguirme también a través de mis redes sociales en Instagram, @CTAlvaradoQ. Nos vemos en una próxima oportunidad.